son dos problemas de objetivos avanzados. Y pues igual que el problema, estos dos problemas de objetivos avanzados, al igual que el que me están preguntando de la tarea, pues también implica hacer cosas de repaso del curso anterior. Entonces, por ahí va la cuestión. Pues vamos a empezar con uno que es el 14.78, el de Tarzán. Este está en el libro de texto. Muy bien, el problema me dice que Tarzán observa a un chimpancé de 35 kilogramos en grave peligro, por lo que se balancea para rescatar. Se agarra de su fuerte pero muy ligera liana, la que por primera vez se detendrá 4 segundos después de comenzar su balanceo. Y en ese momento su liana forma un ángulo de 12 grados con la vertical. Bueno, entonces aquí lo que tengo que asumir para resolver el problema es desde el momento que me están diciendo que la liana es muy ligera, entonces me están diciendo que la masa de esto es como la masa de la cuerda del péndulo. Entonces se trata de un problema de péndulo, ¿sí? Donde obviamente tiene que ser una longitud muy grande, siempre la longitud de la cuerda es grande y el objeto bajo el que se está, el que está en movimiento, pues es de masa muy grande, ¿no? De hecho, más adelante nos dicen que es de 65 kilogramos, una masa muy grande. Ok, y me están dando como datos la masa del chimpancé. El chimpancé está en la parte inferior. Me dan el otro dato que es la que por primera vez, pues, es importante, por primera vez se detendrá después de comenzar su balanceo nuevamente. O sea, ahí me están dando el tiempo que le toma en ir de un punto de X máximo a otro punto de X máximo. Entonces me están dando la mitad del periodo. Y me dan cuál es el teta máximo. Entonces vamos a ir sacando aquí los datos. Primero, pues es teta máximo, son 12 grados. Me están dando la mitad del periodo, que es 4 segundos, y la masa del chimpancé, que es de 35. Aunque en los primeros incisos esa no me interesa tanto. Okay, el inciso A, el inciso B, incluso el C, pues son relativamente fáciles. Ya para ustedes debería de ser bastante fácil en el punto en el que estamos. El inciso A, ¿qué longitud tiene la liana de Tarzán suponiendo que se balancea del extremo inferior de la... Entonces, ese inciso, pues muy sencillo. Solo me están pidiendo la longitud de un péndulo simple. Recordamos que el período es igual a 2pi por la raíz de L entre G. Despejo de acá y me queda que L es G por el período entre 2pi al cuadrado. Ahora sustituyo los datos aquí. 9.8 metros por segundo cuadrado. El período tiene que ser 8 segundos entre 2pi elevado al cuadrado. Muy bien. Eso a mí me da 15.9. A ver si me confirman. Eso es, Lick. Okay, 15.9. Bueno, ahí no hay problema. Espero que no tengan duda con eso. Es un cálculo sencillo. Quizás lo que puede... Dígame.
Eso me da a mí también. Gracias por confirmar. Quizá lo que pueda resultar un poco, que es lo difícil siempre en los ejercicios, es interpretar cuál es el modelo que va a utilizar para resolver. Digamos, aquí se le puede ocurrir que sea un péndulo físico también, pero no podría ser un péndulo físico, ya que bueno, primero es una cuerda atada a una masa, ¿no? Y además me está diciendo que la cuerda es muy ligera. No me da información de la geometría, así que pues no podría yo calcular, así como lo hicimos en la clase de ayer. No podría determinar exactamente dónde está el centro de masa. Es sumamente complicado determinar el centro de masa de una persona. Todo depende de sus características físicas, de su contextura física, de su peso, muchas cosas, ¿no? Entonces, es demasiado difícil hacerlo. Por lo tanto, tiene que ser un péndulo. Sí. No puede ser un sistema masa-resorte, porque la cuerda es tensa. No se va a tirar usted de una liana o de una cuerda que se está estirando, ¿no? Porque se va a golpear contra el suelo. Entonces ahí no es tan complicado darse cuenta cuál es el modelo a usar. Bien, el inciso B me dice cuáles son las frecuencias y la amplitud de oscilación de Tarzán. Esas son directas, hay que hacer mucho cálculo. La frecuencia sabemos que es el recíproco del periodo. La frecuencia 1 sobre t, o sea, 1 sobre 8 segundos. Eso es 0.125 Hz. Y el teta máximo, pues ya lo teníamos, era de 12. Solo lo vamos a escribir. Entonces, hasta aquí el problema parece bastante sencillo. Y entonces uno dice que fácil. No puede ser un problema de objetivos avanzados, que fácil. Ahora, la cosa se empieza a poner difícil en el inciso C. Ahí empieza lo difícil. Me dice, cuando pasa por el punto más bajo de su oscilación, Tarzán agarra al chimpancé desde el suelo y lo salva de las fauces del peligro. Si la masa de Tarzán es de 65 kilogramos, encuentre la frecuencia y la amplitud en grados de la oscilación con Tarzán cargando al agradecido chimpancé. Ok, entonces este cálculo es más extenso. No es tan difícil, pero lleva sus varios cálculos. Entonces, el primer razonamiento que voy a hacer es que voy a considerar dos puntos. Voy a modelar esto como un péndulo. Voy a considerar dos puntos. El punto donde empieza a balancearse y luego el punto donde agarra al chimpancé. Entonces aquí voy a tener una segunda masa. La voy a escribir, la voy a poner en color rojo. Y aquí voy a tener un ángulo que es el teta máximo. Teta máximo. Eso se distingue. Muy bien. Entonces, le voy a llamar a este punto el punto inicial y a este el punto final. Entonces, el primer razonamiento que voy a hacer tiene que ver únicamente con el movimiento con Tarzán. No tiene nada que ver con el chimpancé todavía. Entonces, lo que voy a calcular es cuál es la velocidad que tiene Tarzán inmediatamente o un momento antes de que coja al chimpancé, de que lo agarre en el punto más bajo. Entonces, eso es como el cálculo que tienen que hacer, o que les mostré el otro día en uno de los problemas de tarea. Entonces, hay que calcular la velocidad máxima. Hay varias maneras de calcularla. En esta ocasión quiero hacerlo con energía. Entonces, toda esta distancia aquí es L. Esta distancia que está acá es L
por el coseno de teta máximo. De tal manera entonces que esta pequeña distancia que está aquí es h. ¿Por qué quiero esa distancia h? Porque ese es el cambio de altura que voy a tener entre el punto inicial y el punto final. Entonces voy a aplicar conservación de energía. Ese es el primer paso que voy a hacer para llegar a las respuestas. Paso 1, conservación de energía. Entonces voy a calcular la energía, voy a comparar la energía entre el punto inicial y el punto final. Entonces en el punto inicial solamente hay energía potencial gravitacional. Y en el punto final, pues nada más energía cinética de Tarzán. Ojo, esto es antes de que coja al chimpancé. Entonces, del lado izquierdo voy a tener la energía potencial, potencial gravitacional, que va a ser mgh, pero h usted puede ver claramente ahí de la figura anterior, que es la diferencia entre L y L coseno de teta máxima. Entonces sería L1 menos coseno de teta máximo, y esto es igual a 1/2 de la masa de Tarzán por la velocidad final al cuadrado. Entonces aquí debo despejar para la velocidad final. Estas masas son iguales. En ambos casos es la masa de Tarzán. Entonces la velocidad final es la raíz de 2GL 1 menos el coseno de teta máximo. Listo, entonces ahora sustituyo y me va a quedar 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado, 15.9 metros, es la longitud del péndulo, 1 menos el coseno de 12 grados. Ok. A ver si me ayudan con ese cálculo. Lo dejamos en grado siempre eso, Lick. Dígame. Ese coseno de 12 grados. ¿Sí? Ok. Sí, es en grados. Es en grados. O sea, la calculadora debe estar en grados, no en radianes. Dígame, Carlos. Bueno, a mí me da 2.60, pero no sé. 2.61. Sí, Muy bien. Sí, 2.61, Lick. Listo. Ah, no, esto no es una respuesta. Este es un primer paso, ¿no? Ok. Ahora, ¿para qué tengo que calcular esta velocidad? Bueno, cuando Tarzán coge al chimpancé, hay una colisión. Hay una colisión inelástica. O sea, él lo agarra, hay un momento lineal inicial, que es cuando viene solamente Tarzán, y luego hay un momento final, momento lineal final, cuando ya van los dos juntos. Entonces, si yo aplico conservación de momento lineal, justo cuando se da esa colisión, entonces yo puedo determinar ya conjuntamente, en el instante después de que se da la colisión, cuánto es la velocidad. Obviamente la velocidad tiene que disminuir. De 2.61 tiene que bajar porque ya es una mayor masa. Entonces ya cuando yo ya tenga esa velocidad va a representar la velocidad máxima de la oscilación de los dos objetos o de los dos cuerpos, del chimpancé y de Tarzán. Y a mí me están pidiendo los datos de la amplitud o del teta máximo y de la frecuencia
de la oscilación ya cuando están juntos. Entonces ahí es la parte donde podría confundirse porque algunos podrían decir, esa que está aquí, esa masa que tengo aquí, perdón, esta velocidad, o algunos, pues lo que he visto en algunas tareas o exámenes a veces, es que aquí en el lado derecho, donde aparece, aquí justamente, donde aparece esta energía cinética, lo que hacen es que le suman la masa del chimpancé. Pero eso no tiene sentido porque esto ocurre antes, o sea, no puede comparar, ojo con eso, no puede comparar dos energías. Primero, la de solo el Tarzán y del otro lado meter la componente del chimpancé. Porque entonces ahí hay una contradicción, ¿verdad? Está diciendo que en el punto inicial hay una masa y en el punto final hay otra masa. Eso no tiene sentido en una conservación de energía. No puede decir usted que un objeto que viene bajando de una montaña rusa, en la parte superior de la montaña rusa tiene una masa y en la parte inferior tiene otra masa. La parte de la conservación de energía implica que el objeto no pierde masa. Entonces, hay un consejo en base a lo que en otras ocasiones he visto para este problema. Ok, entonces el paso número 2, el 1 fue la conservación de energía. El paso número 2 es la conservación de momento lineal. Entonces quiere decir que hay, durante la colisión, bueno, que hay una colisión inelástica. El momento inicial tiene que ver únicamente con Tarzán, entonces será la masa de Tarzán por la velocidad de Tarzán en el punto donde ocurre la intercepción. Eso es en la parte más baja, en el punto de equilibrio. Y después de la colisión, se mueven juntos a la misma velocidad. Masa de Tarzán más masa de chimpancé por una velocidad. Entonces despejo de aquí para esa velocidad. Velocidad es la masa de Tarzán por la velocidad de Tarzán más la suma de las masas. Sustituyo, va a quedar la masa de Tarzán que me dicen que es de 65 kilogramos por la velocidad que es la que acabo de determinar, 2.61. Entre 65 más la masa del chimpancé que es 35. ¿Cuánto da eso? Esas dos masas ya las traía el problema. Sí, las masas ya las da el problema. $1.697, Lick. Muy bien, gracias. Vamos a dejarlo en 1.61. Eso da 1.69. No, a mí me dio eso. A mí me dio eso igual. Sí. A mí igual. Bueno, ahora lo que tiene es, vamos a hacer una figura. Ahora lo que tiene es a los dos objetos. Estamos en este punto, justamente. Va a tener al chimpancé juntos aquí y después estos van a llegar aquí también. Las dos masas, ¿no? Las dos masas. Entonces, esto representa en este punto, ambas masas tienen la velocidad máxima.
la velocidad máxima. Ok. Entonces, esa velocidad que está ahí es la velocidad máxima conjunta de los dos. A mí me están pidiendo la frecuencia, me están pidiendo la frecuencia y el teta máximo. Entonces, para encontrar la frecuencia no hay problema, de hecho ya lo puedo escribir de una sola vez. La frecuencia es 0.125 Hz. ¿Cómo sé eso? ¿Por qué pude escribirlo así, sin hacer ningún cálculo? Yo no lo tenía. Pero la teníamos para Tarzán nada más. Porque no depende de la masa, Lee. No depende de la masa. La frecuencia de un péndulo simple solo depende de la longitud. Eso es importante que lo recuerden. Frecuencia no cambia. Solo es función de L. Y la longitud de la liana no cambia. Ok, entonces ahora lo que toca hacer es calcular el teta máximo. Para calcular el teta máximo hay dos maneras de hacerlo. Como ya apliqué, puedo hacer esto mismo que hice aquí, la conservación de energía que hice, solamente que ahora la voy a hacer para los dos cuerpos. Voy a tener en la base la velocidad, que es la energía cinética que tengo aquí al lado derecho, y del otro lado, en el otro extremo, tendría ese mismo término, y lo único que tengo que hacer ahora, en lugar de despejar para la velocidad final, es despejar para teta máximo. Pero quiero mostrarles otra manera de hacerlo. Ya en una clase anterior tuvimos una discusión sobre un cálculo similar a este, y vimos que también se puede hacer utilizando la velocidad máxima. Okay. Entonces, lo que voy a hacer es que este sería el tercer paso de este inciso. Entonces, para esto, voy a recordar que en el sistema masa-resorte, la velocidad máxima es igual a omega por A. Lo cual quiere decir que aquí, el análogo de este es que el teta máximo, teta punto, a mí no me gusta usar omega. Tradicionalmente para la velocidad angular se utiliza omega, pero no lo quiero confundir con el omega de la frecuencia angular, ¿verdad? Porque ya hemos tenido esa duda en clases. A ver, incluso en el grupo recuerdo que alguien lo preguntó si son lo mismo y no son lo mismo. Entonces, prefiero utilizar esta notación donde es ese punto en la parte superior de la variable significa que es la primera derivada. O sea, la primera derivada de teta, eso es la velocidad angular. Esto es omega por teta máxima. Ese es el análogo en el péndulo simple. Ese es el análogo. No puede poner directamente la velocidad angular, porque la velocidad así con la V, como lo tengo arriba, es una velocidad traslacional. Entonces no lo puede poner así directamente porque las unidades se contradecirían, ¿no? O sea, si usted pone aquí omega por A, eso le da radianes, radianes por segundo. Ok, entonces vamos a ver. Luego, lo que tengo que hacer es recordar la ecuación, la cual me dice que la velocidad es igual a teta punto por R. Teta punto por R. O sea, la velocidad angular multiplicada por el radio es la velocidad tangencial, en este caso, que será la traslación. Entonces, lo único que tengo que hacer es la ecuación anterior, multiplicarla por R, en este caso, dígame. Disculpe, ¿podría explicar otra vez cómo sacó esa fórmula? Por favor, es que me perdí ahí. Bueno, no la saqué de ningún lado, son ecuaciones que ya tenemos de la clase anterior, ¿no? O sea, en este caso la velocidad traslacional o la tangencial es la multiplicación de la velocidad angular por R. Ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí lo vieron eso en la clase anterior? Eso espero.
Sí, Ok, bueno. Entonces, en el caso de la velocidad máxima, nosotros estábamos acostumbrados a esta ecuación. Esta es la ecuación que nosotros vimos. Esa es la ecuación que nosotros vimos. El análogo de esa ecuación en el péndulo es esta de acá. Es decir, no puedo poner de una sola vez velocidad traslacional máxima es omega por teta, porque entonces tengo problemas con unidades, no me va a dar metros por segundo. Entonces tiene que ser de esta manera la ecuación. Si yo quiero calcular la traslacional, entonces lo que debo de hacer, lo que tengo que hacer es multiplicar esa ecuación por R. Velocidad máxima será entonces omega por teta máximo por R, pero R es la longitud del péndulo. Entonces ahora sí, ya tengo la ecuación de teta máximo. Entonces voy a despejar de esta ecuación para teta máximo y va a ser la velocidad máxima traslacional, que es la que tengo, es la que saco a partir de la conservación de momento lineal, 1.69, dividido entre omega por L. Pero voy a sustituir quién es omega, porque no lo calculé antes. Se me quedaría la raíz de L sobre G, velocidad máxima entre L. Ahí puedo simplificar porque tengo un L en el numerador y en el denominador. Eso me queda velocidad máxima raíz de G por L. Y ya ahí está. Solo tengo que sustituir. Esa es la fórmula, entonces. ¿Cómo es la fórmula? O sea, la del final, la que escribió al final. Esa la podríamos usar como la fórmula en péndulos. Sí, 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 sí. No sé si me están captando la idea, ¿no? No me estoy dando a entender lo que estoy haciendo. Ok. Bueno, no. Ahí lo que estoy haciendo. A ver, si usted quiere una ecuación, porque no me gusta eso de que siempre tengamos que estar pensando en qué ecuación hay que usar aquí, qué ecuación allá. Es mejor saber entender los conceptos. Pero bueno, esta ecuación es la de la velocidad máxima. Entonces, si a usted le piden la velocidad máxima traslacional, entonces simplemente hace la multiplicación de la velocidad, que esto de aquí es la velocidad angular máxima, por el L, que se usando esta definición. Usando esta definición. Ok, entonces ahí lo único que hice fue que de la misma ecuación despejé para teta, que es lo que ando buscando. Teta. O sea, yo les quiero mostrar un cálculo alternativo. Si a usted no le parece esta forma de hacerlo, puede usar la conservación de energía igual que acá. Simplemente despeja para teta máximo, solo que ahora, bueno, no importa porque no se cancelan las masas, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener en mente que las masas ahí es la suma de la masa de Tarzán y la de chimpancé a ambos lados. O sea, igual se cancelan, ¿no? Entonces puede hacerlo de esa manera. Pero la otra es sabiendo que esta velocidad que acabo de calcular es la velocidad en el instante después de la colisión y por lo tanto es en el punto de equilibrio de la oscilación nueva. Antes había una oscilación sin el chimpancé, ahora va a haber una oscilación con el chimpancé, por lo tanto tiene nuevos parámetros de oscilación, Entonces, la velocidad máxima va a ser 1.69, entonces teniendo la velocidad máxima, determinar el teta máximo. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es esa relación de la velocidad máxima traslacional con la velocidad angular. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Quién es? ¿Carlos? ¿Carlos tiene abierto el micrófono?
Lo siento. Lick, Dígame, Brian. es que usted está pasando la velocidad máxima a velocidad angular porque si no, para que las unidades queden en radianes sobre segundo, ¿cierto? Sí, es que, o sea, lo natural es que uno diga, bueno, ¿cómo aprendí que era la velocidad máxima en el sistema masa-resorte? Entonces me acuerdo de la fórmula que dice omega por A. Ok. ¿Quién es omega? Bueno, yo sé que omega es la raíz de G entre E. No hay problema en el péndulo. Segundo paso. ¿Quién es amplitud? ¿Quién es amplitud en el péndulo? Entonces uno dice, bueno, la amplitud la puedo medir de dos maneras. Una es medirla en términos de distancia, que tiene que ver con el arco. Entonces, para eso usted tendría que usar el arco, ¿no? Pero, o sea, en el fondo lo que estoy haciendo aquí, a pesar de que no lo digo, vamos a ponerlo. Pero si usted dice la velocidad es omega por A. Pero ¿quién es A? A es un segmento de arco. ¿Qué es segmento de arco? R por teta, ¿no? Se puede hacer una figura acá. O sea, la amplitud usted la puede definir de dos maneras, con el teta máximo, con el S. Pero ¿quién es S? S es R por teta. ¿Y quién es R aquí? L. Entonces tiene omega por L por teta máximo, que es lo mismo que tenía arriba. Es la misma fórmula que tenía. Entonces, si usted quiere la velocidad traslacional, necesita hacer este cambio. Ahí está, que en el fondo esa formulita que le enseñaron a usted allá en física 100, que la velocidad es teta punto por r, o si quiere verlo como omega por r, no es más que hacer una relación de un segmento de arco. Pues de ahí viene esa definición. Sí, Lick, ahora ya está claro. Sí, sí, sí. O sea, eso es nada más lo que hice. Ahora, lo que yo no voy, el mensaje que yo les quiero dar con todo esto es, no vaya a poner que la velocidad máxima es omega por teta máximo. Porque cuando usted haga ese cálculo, entonces ese cálculo le va a quedar en radianes por segundo. Y no tiene sentido que usted diga que la velocidad traslacional tiene unidades de radianes por segundo. Entonces, por eso les digo, hay que hacerlo de esa manera. Faltaría Y el L. la velocidad que yo tengo antes, esta de acá, esta es una velocidad traslacional, no es una velocidad angular. Por eso necesito usarla. ¿Estamos? Sí. Listo. ¿Cuánto da el Esa ángulo? analogía, Dígame. esa analogía se usa en uno de los de la tarea, ¿verdad? Sí, hay uno en la tarea, sí, sí. Sí, gracias. Entonces. Ok, ¿cuánto da el teta máximo? Ojo, una cosa. ¿En qué unidades me va a dar teta máximo? ¿En grados o en radianes? Bueno, no son unidades, ¿verdad? Sí, a veces le llamamos unidades. ¿En radianes o en grados? En grados, Lick. No, en radianes. En radianes. A mí me dio 0.1354. ¿Ustedes también? Sí, Lick. 0.1354 radianes. Ojo con eso. Radianes. Haga el seguimiento de las ecuaciones. Haga el seguimiento de las ecuaciones. Vaya viendo el análisis dimensional ahí. A pesar de que aquí se le cancela todo, ¿no? Porque te va a quedar metros por segundo arriba, metros por segundo abajo. Parece que no tiene unidades. Claro que tiene unidades. Es un ángulo. Entonces, si esto lo pasa a grados, ¿cuánto da? 7.8. 7.8. 7.8 grados. ¿Qué es lo mismo que le va a dar aquí?
Es lo mismo que le va a dar con esta ecuación, si usted la despeja también. Le recomiendo que lo haga de forma individual ahí, ese cálculo, para ver cuánto da. Bueno, ¿todo claro? Y eso que todavía no hemos hecho el problema más difícil del día de hoy. Y ya lo siento bien confundidos. Quedaron bien confundidos con esa ecuación. Y me preocupa un poco porque esas ecuaciones son ecuaciones de física 100, no de 200. Este es el problema que les mencionaba el día de ayer en la clase. Es el del cilindro. Solamente que este ejercicio está en los dos libros. Y voy a hacerlo mejor como aparece en el RESNI. Me parece más pedagógico porque está un poco más guiado que el que aparece en el libro de física universitaria. Entonces me dice, un cilindro sólido está unido a un resorte horizontal sin masa, de modo que puede rodar sin resbalar, a lo largo de una superficie horizontal como en la figura 30. La constante de fuerza K del resorte es de 2.94 newtons por centímetro. Si el sistema parte del reposo desde una posición en que el resorte está estirado 23.9 centímetros, entonces me está dando dos datos, me está dando la constante del resorte y me está dando la amplitud del movimiento. Amplitud del movimiento. Inciso A, hay la energía cinética de traslación, y B, la energía cinética de rotación del cilindro al pasar por una posición de equilibrio. Entonces yo lo que voy a considerar aquí es que hay dos puntos. Aquí vamos a decir que está en el punto de equilibrio. Aquí vamos a decir que está en el positivo de la amplitud. Y aquí que está en el negativo de la amplitud, para tomar directamente el punto que nos están dando, porque en el problema dice, si el sistema parte del reposo desde una posición en que el resorte está estirado 23, o sea, quiere decir que a partir de la posición donde está, lo que se hace es que el cilindro se mueve hacia la izquierda, donde la amplitud vale positivo A, y desde ahí se suelta. Entonces, me pide que determine la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación cuando pasa por el punto de equilibrio. Cuando vuelve a pasar otra vez por el punto de equilibrio, entonces, ¿cuáles son esas energías? Ahora, este se parece bastante a un sistema masa-resorte. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y el sistema masa-resorte? Que en el sistema masa-resorte clásico, usted lo que tiene es un bloque o una masa, y esa masa solo se traslada por la superficie. O sea, solo se desliza, por decirlo así, por la superficie. Entonces, solamente hay un movimiento de tipo traslacional. Mientras que aquí es un cilindro que puede rotar también. Entonces, por lo tanto, tiene tres componentes de energía. Tiene una componente de energía potencial elástica, igual que en el tradicional sistema masa-resorte. Tiene una componente de energía cinética traslacional, igual que en el clásico, pero tiene una componente extra de energía, y es energía cinética rotacional, porque el cilindro puede girar también. Ok, entonces lo que vamos a hacer, que sin embargo, a pesar de que tiene esa nueva componente, el sistema realiza un movimiento armónico simple alrededor de su centro de masa, que es el inciso C, el que tengo que demostrar. Por lo tanto, entonces yo puedo usar conservación de energía. Así que para el inciso A, voy a aplicar conservación de energía entre dos puntos. La energía potencial en el extremo de desplazamiento máximo y en el punto de equilibrio, que es donde me piden que determine esas energías. Muy bien, entonces, cuando el cilindro está en X igual a A,
está en reposo, porque desde ahí se suelta. Entonces, por lo tanto, allí no tiene energía cinética, solo tiene energía potencial elástica. Entonces sería un medio de K por X al cuadrado, pero X en ese punto toma el valor de A. Y del lado derecho, entonces, que es cuando el objeto se encuentra en el punto de equilibrio, entonces va a tener dos formas de energía. Energía cinética de tipo traslacional, que sería un medio de la masa, por la velocidad al cuadrado. Ahora, pero esto se trata de un sólido rígido. Es un sólido rígido que se va moviendo. Por lo tanto, la velocidad se calcula en el centro de masa del objeto. Entonces, puedo decir que lo que se traslada no es el cilindro, lo que se traslada es el centro de masa, o sea, este puntito que está aquí en el medio. Ponerlo en otro color para identificarlo bien. Este punto de acá, que es el centro de masa del objeto, es el que se traslada. Si usted hace una imagen visual, ¿qué va a pasar con ese punto? Cuando se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, se comporta como cualquier sistema masa-resorte normal. Se va a mover en movimiento armónico simple, de la misma manera que cualquier otro. Lo que rota es todo el volumen del cilindro. Muy bien, entonces esta componente, como les digo, es la energía cinética traslacional del sólido, más una componente de energía cinética rotacional. La expresión es un medio del momento de inercia alrededor del centro de masa por omega cuadrado. Pero a mí ya saben que no me gusta usar omega porque lo vamos a confundir con la frecuencia angular. Entonces yo prefiero utilizar teta punto. Teta punto al cuadrado. Muy bien. Este término representa la energía cinética rotacional del sistema. Me están pidiendo ambas. Me están pidiendo tanto la primera como la segunda. Pero en el inciso A lo que me piden es la primera, la traslacional. Entonces, digo yo, ¿cómo le voy a hacer si las dos me aparecen en la misma ecuación? Ahora, pero, como lo vi en el problema anterior, yo puedo escribir una en términos de la otra. Y eso es haciendo una sustitución. Voy a copiar tal cual está el primer término, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio. Y aquí voy a sustituir cosas que ya conozco. Me voy a la misma tabla 9.2 del libro de texto y puedo encontrar cuál es el momento de inercia alrededor del centro de masa de un cilindro sólido. Y uno puede ver ahí que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y luego el teta punto al cuadrado. Recuerde que teta punto es la velocidad traslacional entre el radio, ¿no? Lo vimos en el problema anterior. Entonces será la velocidad del centro de masa entre el radio al cuadrado. Entonces ahí veo yo que se me va a cancelar el r cuadrado, me aparece en el numerador y en el denominador, y por lo tanto estas ecuaciones se van a poder sumar. Me queda un medio de mb cuadrado más un cuarto de mb centro de masa al cuadrado. Y entonces esto es 3/4 de mb cuadrado. Así que lo que tengo es una igualdad de la energía cinética, de la energía, perdón, de la energía potencial elástica en el lado izquierdo, y del lado derecho lo que tengo es, si yo separo, voy a sacar ahí el 3 medios, y aquí me va a quedar un medio de m cuadrado.
¿Y qué es eso que está en el paréntesis? La energía cinética. La energía cinética traslacional. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Entonces despejo para ella y ya. Solo paso a multiplicar ese 3 medios que está ahí. De hecho, se me cancela el 2 y solo me va a quedar el 3 dividiendo. Entonces, la energía cinética traslacional es K por A cuadrado entre 3. Y yo ya tengo esas cantidades. Me dicen que K vale 2.4, a ver, 2.94 newtons por centímetro. Pero lo voy a multiplicar por un factor de conversión porque necesito que eso esté en newtons por metro. Entonces, en un metro tengo 100 centímetros y aquí la amplitud que me dicen que es de 23.9 centímetros. Voy a mover un poco esto en espacio. Maestro, Dígame. ¿por qué hizo la sustitución en 3 medios multiplicando por ese 1 medio de m por la velocidad? ¿A dónde? Aquí. Ahí, sí, yo que me pregunto. No, Porque lo pues, que anduvo, lo único que hice fue separar. En la parte de arriba me quedó que al sumar los dos términos de energía, tanto la cinética rotacional como la cinética traslacional me dieron 3/4 de mv al cuadrado. sí, sí. Lo único que hice fue separarlos, ¿no? En lugar de 3/4 puse 3 medios por 1 medio, ¿no? Porque todo lo que estoy marcando ahí en color rojo es la energía cinética traslacional. Entiendo. Listo, entonces aquí sustituyo 0.239 metros al cuadrado dividido entre 3. Y eso será la energía cinética traslacional. A mí me dio 5.59. A ver si me confirman. Confirmo. Muy bien, entonces ahí tenemos eso. A ver, ¿tienen preguntas? Con el inciso A. Bien, parece que no. A ver, veamos el inciso B ahora. En el inciso B me piden la energía cinética rotacional. Entonces, me voy nuevamente a la ecuación anterior. Vamos a ver qué parte, que quede más sencillo. Ok, bueno. A ver, voy a usar una de las ecuaciones, esta de acá, particularmente. Esta línea que está aquí. Entonces la voy a escribir, la voy a escribir aquí aparte. Y lo que me quedó es que un medio, un medio de K por A cuadrado es igual a 3 medios de la energía cinética traslacional. Ok, entonces, y con esto voy a ir otra vez a la primera línea, donde tengo las 3 formas de energía. Entonces voy a reescribir otra vez esa ecuación. Un medio de K por A cuadrado igual a un medio de mv cuadrado, pero eso ya lo determiné. Entonces le voy a poner solo esto, más, ahora sigue el otro término, que es el de la energía cinética rotacional. Igual solo la voy a poner así.
porque una ya la tengo y la otra es lo que busco, ¿no? Y del lado izquierdo tengo 1/2 de K por A cuadrado, pero 1/2 de K por A cuadrado es, según vi en la ecuación anterior, es 3/2 de la energía cinética translacional. Entonces tengo aquí al lado izquierdo 3/2 de la energía cinética traslacional y aquí la energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional. Entonces despejo para la energía cinética rotacional y me va a quedar 3/2 menos 1. 3/2 menos 1 es 1/2. O sea que es la mitad de la energía cinética traslacional. Así que solo voy a la calculadora y pongo 5.59 entre 2. Me da 2.80. ¿A ustedes también? Sí. Listo. ¿Quedó claro ese despeje? ¿Me van siguiendo o van perdidos? Todo bien, Nick. Sí, todo bien. Solo sustituyo, sí. ¿Cuántas veces más tienen que ver este video cuando lo suba? Unas dos veces, Lick. Entonces, Bueno, esa es una ventaja que ustedes tienen. Esa es una ventaja que no tenían cuando estábamos en presencial. Si faltaban a clases, pues se la perdían y les tocaba copiar los apuntes del compañero o algo así. Aquí pueden volver a ver las clases y eso aprovechenlo, ¿verdad? Para eso es. Aprovechen. Ok, inciso C. Aquí la cosa se pone un poquito más difícil. Si ya de por sí está difícil, aquí se pone más difícil. Obviamente estos problemas, como les dije, son problemas de objetivos avanzados. Entonces, siempre tienen un nivel de dificultad un poco más alto. Inciso C. Demuestre que en estas condiciones el centro de masa del cilindro efectúa un movimiento armónico simple con un periodo t igual a 2pi por la raíz de 3m entre 2k, donde m es la masa del cilindro. Ok, entonces, vimos que este sistema, a diferencia del sistema masa-resorte, la energía mecánica tiene 3 componentes. Una es la energía cinética de traslación del centro de masa, la energía potencial elástica y la energía cinética rotación. Esas son las 3 componentes. Ahora, pero como el sistema realiza un movimiento armónico simple, entonces yo ya asocio directamente que todos los sistemas que realizan un movimiento armónico simple tienen conservación de energía. O sea, son sistemas conservativos. Por lo tanto, entonces, quiere decir que puedo aplicar conservación de energía. ¿Y qué implica conservación de energía? Implica, bueno, normalmente nosotros lo hacemos de la manera que agarro un punto, así como lo hice en el inciso A, agarro un punto, le calculo la energía, lo agarro otro punto y le calculo la energía. En este caso lo vamos a hacer un poco diferente, que en el fondo es exactamente la misma definición. Si la energía en todos los puntos es la misma, significa entonces que la energía es independiente del tiempo, es constante, no varía en el tiempo. Por lo tanto, quiere decir que si usted realiza la derivada de la energía con respecto al tiempo, eso ha de ser cero. Eso implica la conservación de energía. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a derivar la ecuación de energía y voy a ver qué es lo que me aparece. Entonces, la derivada. Disculpen que les voy a quitar unos minutos más de clase, pero quiero terminar el problema. Quiero terminarlo porque no quiero que las ideas queden inconclusas. Solo van a ser unos 5 minutos. Entonces me va a quedar 1/2 de, bueno, todo eso. Por solo lo voy a copiar y pegar.
Ok, un medio, la derivada de todo esto ha de ser igual a 0. Bueno, entonces ahora voy a derivar cada término. La derivada del primero, aquí lo que hay que hacer es regla de la cadena. La derivada del primero será, bueno, incluso, bueno, voy a usar un hecho que ya demostré antes para simplificar el problema. Ya probé antes que este término más este término, por aquí lo tengo, aquí está, que al sumar esas dos energías me da 3/4 de mv cuadrado. Entonces de una vez, mejor voy a poner que esto es 3/4 de mv cuadrado para hacer menos trabajo. Entonces, primero voy a derivar la energía potencial. Al derivar la energía potencial, entonces me va a quedar 1/2 de K, eso es constante. Luego derivo X al cuadrado. La derivada de X al cuadrado es 2X, ¿verdad? Por la derivada interna. O sea, la derivada de X con respecto a T. Por la derivada de X con respecto a T. Pero la derivada de X con respecto a T, ¿qué es? Cero. 0. No, La velocidad. era La velocidad. sí, la velocidad. La velocidad del centro de masa. La energía potencial. Sí. Listo. Ahora voy con el siguiente término. Ahora voy a derivar 3/4 de mv cuadrado. Entonces sería más 3/4 de la masa, eso es constante. Ahora derivo b al cuadrado. Entonces igual, regla de la cadena. Sería 2 veces la velocidad por el centro de masa por la derivada interna, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto es igual a 0. ¿Y a qué es igual la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Aceleración. Correcto, la aceleración. Y ahí es donde está la clave para resolver el problema. Acuérdese que la aceleración o la segunda derivada de x con respecto a t tiene que ser igual al negativo de omega cuadrado por el desplazamiento para que el sistema realice un movimiento armónico, ¿sí? Entonces ya, aquí es donde ya llegamos al punto que nos va a permitir demostrar eso. Ok, entonces, primer término, se cancela el 2 y me queda K por X por la velocidad del centro de masa. Aquí me queda 3 medios de la masa por la velocidad del centro de masa por la aceleración del centro de masa igual a 0. Veo que tengo de factor común la velocidad en ambos términos. Como tengo igualado a 0, entonces se puede cancelar. Y acá entonces voy a despejar para la aceleración. La aceleración del centro de masa, paso al otro lado el término de kx, entonces me va a quedar negativo 2/3 de k entre m por x. Y esto es precisamente la forma de un movimiento armónico simple. La segunda derivada de el desplazamiento, o sea, la aceleración, en este caso, ¿quién realiza el desplazamiento? El centro de masa. Por eso la aceleración del centro de masa es igual a una constante, que es omega cuadrado, por el desplazamiento, que es x. Entonces, quiere decir que, ¿quién es omega en esta ecuación? A ver. K por M. No. 2K sobre 3M. Raíz de 2k entre Ah, 3m. ok. Recuerde, ojo, recuerde esto. Recuerde que la ecuación es la segunda derivada de x es menos omega cuadrado por x. Esa es la ecuación general del movimiento armónico simple. Entonces, por eso es que acá aparece. Y finalmente, lo que me están pidiendo
es el período. ¿Y el período qué relación tiene con omega? Dos pi dividido sobre omega. Dividido por omega. Entonces sería 2pi 3m entre 2k. Muy bien, entonces esa es la respuesta. Vamos a revisar el enunciado. Y precisamente esa es la ecuación que me pedían demostrar. Estos problemas son clásicos, problemas en los cuales a usted le dan un sistema y usted tiene que demostrar cómo es que, o probar que el sistema realiza un movimiento simple. Aquí les estoy mostrando, perdón Carlos, aquí les estoy mostrando un método alternativo al que normalmente usamos. El que normalmente usamos fue aquel donde planteábamos la segunda ley de Newton y con eso llegábamos a la ecuación. O sea, veíamos las fuerzas y todo, ¿verdad? Y con eso llegábamos a este. En este caso les estoy mostrando un método de energías, porque obviamente el problema va guiado en esa dirección, por eso le va pidiendo las energías en el inciso A y en el inciso B, de manera que le permita llegar a eso. Entonces hay dos maneras de demostrar que un sistema realiza un movimiento armónico, ¿sí? De hecho, un buen ejercicio podría ser que usted agarre el sistema masa-resorte y haga este mismo tratamiento. Estoy haciendo, que hice aquí, derivada de la energía con respecto al tiempo, lo iguale a 0, y llegue a demostrar que también queda la misma ecuación, donde el período es 2pi por la raíz de m sobre. ¿Estamos? ¿Quedó claro o hay alguna pregunta? Bueno, si hay dudas, igual ya saben, me pueden escribir. Si es necesario volver a ver el video, si se perdieron alguna parte, háganlo, ¿no? Pues para eso son, ahí están a la disposición de ustedes. Y bueno, si aún así surgen preguntas, pueden hacerlas por el grupo y con gusto yo les ayudo. Bueno, entonces aquí concluimos, ya con estos problemas avanzados, concluimos el capítulo 14. El día de mañana, recuerden que tenemos clase. Adelantamos el repaso porque para mañana correspondía el repaso, pero lo adelanté para hoy porque pues no tenía sentido cortar la continuidad y mejor cerrar hoy y mañana ya empezar el capítulo 15. Entonces mañana hay clase, la clase de mañana también cuenta dentro de las asistencias, una clase ordinaria. Yo les dije que en algunos viernes íbamos a necesitar para poder reforzar un poco. Listo, entonces... Sí. Yo tengo una pregunta. El control de lectura mañana entonces sería solo del capítulo 14, ¿verdad? Sí, solo desde el 14. Ok, gracias. Sí, igual que la tarea solo es del capítulo 14. Ya luego el siguiente control de lectura y la siguiente tarea, que ya están subidos en el campus, es del capítulo 15. Es lo que vamos a empezar a ver mañana. Ok, bueno, entonces nos quedamos hasta ahí el día de hoy. Cuídense mucho y nos encontramos mañana. Gracias, Luan. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick.